Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Muchísimas gracias a todos, a todas quienes nos están acompañando a través de la transmisión. Le voy a dar el pase a mi colega para que haga una presentación y les vamos contando de qué se trata y cómo tenemos pensado este conversatorio. Sí, bien, bienvenidos a todos y todas. Estamos, muy contentos de este encuentro que vamos a llevar adelante ahora con la ReproFit, la Red de Profesores de Filosofía de Chile. Este momento lo hemos pensado, claro, considerando en el contexto que estamos viviendo hace ya bastante tiempo en relación a la problemática en el territorio mapuche. La semana pasada nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, con esta situación tan fuerte que ocurrió, si bien sabemos que este conflicto lleva mucho tiempo. Pensamos que era necesario como profesores de filosofía reflexionar. De hecho, nosotros quedamos todos muy impactados por lo que ocurrió y eso nos motivó primero a realizar un video como ReproFit y luego a pensar en crear esta instancia de reflexión, porque sin duda en estos momentos cuando muchos conceptos se nos presentan y nos hacen reflexionar, por ejemplo, como los conceptos de identidad, de pueblo, originario, indígena, etcétera, como nuestro lenguaje también pareciera ser que no tenemos mucha claridad. También hemos creído que es necesario hacer una reflexión con respecto al origen de la filosofía y también, obviamente, con respecto a nuestro rol de educadores de filosofía. Bien, hemos querido realizar este encuentro especial, extraordinario, en una modalidad reducida, ¿no es cierto?, donde tenemos a nuestros invitados y queremos escucharlos esta vez. Los profesores somos muy buenos para hablar a veces, pero en este momento queremos escuchar a nuestros invitados que ahora va a pasar a presentar Rocío. Mari Lamien, Mari Compuché. Hola a todos, buenas tardes a todos los presentes. Incheta Rocío Alea Huantutripay, soy profesora de filosofía. Actualmente trabajo en el Liceo de Recoleta, Valentín Letelier, y agradezco la instancia que venga, digamos, desde la ReproFit, que tengan esta inquietud, que es algo contingente y es algo urgente de poder dialogar y tratar. Salto Maya. Muchísimas gracias, Rocío, bienvenida y gracias de parte de toda la red de profesores y profesoras de filosofía por haber aceptado esta invitación al diálogo que es tan necesaria en estos momentos. Le quiero dar la bienvenida también al profesor Claudio Millacura. Profesor, bienvenido. Gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Para mí es no solamente un orgullo, sino que una responsabilidad poder apoyar este tipo de iniciativas y otras iniciativas que buscan comprender un conflicto que ya es demasiado viejo y que ya ha tenido demasiado tiempo de permanencia. Ustedes, estamos viviendo, mejor dicho, un momento en que ya es el idóneo para poner término a este conflicto. Y si podemos poner reflexión para terminar con el conflicto, mucho mejor. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor, y muchas gracias por su voluntad también de participar en esta instancia. Profesora, colega, Karina Bustamante Huentillán, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bien, buenas tardes también. Agradezco mucho esta oportunidad de estar en este conversatorio. Me siento muy orgullosa en realidad de que me hayan invitado. Y ese orgullo se comparte en el fondo también en el apellido, ¿no? En la pertenencia al pueblo mapuche. Creo que por ahí parte en el fondo esta iniciativa. Agradezco esta oportunidad de estar aquí para aprender
para aprender de Claudio, para aprender de Rocío, para aprender de todas las personas que nos acompañan hoy día. Creo que son súper importantes estos espacios de diálogo horizontal, de diálogo de apertura, y que por supuesto tienen un propósito, que es poner en común diversas ideas, ¿cierto? O distintas ideas que en el fondo nos ayuden también a comprender esta realidad que nos está tocando vivir, particularmente en estas fechas, ¿ya? Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias, Rocío, y muchísimas gracias, Claudio. Vamos a dar inicio entonces. Tenemos pensada una dinámica más bien sencilla, como decía mi colega Marcela. La idea de estar acá y de estar con ustedes, principalmente estar en una posición de escucha, de aprendizaje, por lo cual queremos que claramente el protagonismo sea de ustedes. Nos gustaría que cada una realizara, ya se lo habíamos comunicado a nuestra y nuestros invitados, una pequeña exposición frente a su tema, en torno a 10-15 minutos aproximadamente, para posteriormente de las 3 exposiciones poder dar inicio a un diálogo a través de las preguntas que salgan de la transmisión que están mirando todos y todas, o bien de lo que tenemos pensado también problematizar en este espacio. Así que sin más que decir, le voy a dar la palabra a mi tocaya, Rocío Aliaga, para que pueda exponer sobre su temática. Perdón, Karina, disculpa, Rocío. Vamos a comenzar con Karina, con su exposición. Se titula, es decirlo tú, lo digo yo, Mapuche, mujer y profesora. Así que te escuchamos con atención, Karina. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, igual, Rocío. Sí, bueno, comentarles como anécdota que me costó mucho llegar a esa pequeña síntesis que es tan obvia, es tan evidente. Mujer, mapuche y profesora, que en el fondo son 3 denominadores comunes, ¿cierto?, que yo encuentro en este relato que quiero compartir con ustedes hoy día. Bueno, estamos aquí hoy día para discutir sobre filosofía y territorio, por lo tanto yo voy a comenzar, lo comentábamos hace unos días, ¿cierto?, preguntando por esto del territorio, ¿ya? Hace unos días atrás, bueno, ya todos están enterados de eso, ¿no?, viajó a la región de la Araucanía el actual ministro del Interior. Y esto está vinculado, en el fondo, ¿cierto?, trajo consigo una serie de hechos y acontecimientos que hicieron también que muchas personas emitieran sus opiniones respecto de lo que estaba pasando, y frente a este hecho a mí me llama la atención una intervención que hace el historiador Fernando Pairicán, que en una entrevista de un canal de televisión, ¿cierto?, menciona que este ministro, en el fondo, cuando se refiere al territorio, cuando habla del territorio mapuche, en realidad no sabe lo que significa el territorio. Por lo tanto, me gustaría partir o iniciar este diálogo preguntándonos qué es el territorio entonces, ¿ya? Y cuando tú te pones a buscar información sobre este territorio, ¿cierto?, vas a encontrar que el territorio para el mapuche y para los pueblos indígenas en general es un elemento que es constitutivo de su identidad. Es constitutivo de la identidad de todos los pueblos indígenas, sumado también, obviamente, a otros elementos significativos como la lengua, la espiritualidad, las tradiciones. Y este territorio no es solamente un espacio geográfico o un espacio geopolítico, es también una garantía. Y esa garantía tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la permanencia, ¿cierto?, del pueblo en la tierra que le es propia. Entonces, ahí sí podemos, entendiendo esto, ¿cierto?, hablar de lo que es el Gualmapu, ¿no? Cuando decimos con ligereza, ¿cierto?, hablamos de Gualmapu. Hablamos de Gualmapu efectivamente cuando nos referimos a la nación mapuche, ¿ya? Cuando hablamos de todos los elementos que son materiales, que son inmateriales y que son parte de esta zona, como bien decía, geopolítica y geográfica, que hasta fines del siglo XIX mantuvo autonomía y mantuvo también independencia. Un territorio que vamos a definir como ancestral y que de las lecturas que hice, ¿cierto?, dice que va de mar a mar. Inicia ya en lo que llamaban la línea antigua, lo que nosotros conocemos como octava región aproximadamente, y abarca no solamente a Chile, sino que también abarca el Estado argentino.
básicamente desde Buenos Aires hacia abajo. Ahora bien, yo creo que ya es importante un poquitito aclarar que mi participación en este conversatorio tiene como propósito hacer un relato, ¿ya? Tiene como propósito un relato que es biográfico, una historia de vida que está vinculada a este territorio. Rocío me presentaba con mis dos apellidos, Karina Bustamante Huenchuyán, y que es una costumbre que yo fui adquiriendo poco a poco en el tiempo. No, generalmente era Karina Bustamante y de pronto empecé a sentir la necesidad de que este segundo apellido estuviese visible, de que se notara que yo era Huenchuyán, porque era algo que no todos podían decir o mostrar. Volvamos un poquitito al relato histórico. En el año 1881 aproximadamente en nuestro país se lleva a cabo la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Sin entrar en mayores detalles, es importante recordar que trae consigo palabras comunes como el despojo, como la exclusión, como la injusticia, palabras como el reduccionamiento y el empobrecimiento, ¿sí? Además, esta pacificación concedió aproximadamente el 94-95% de la tierra a particulares, a no mapuches, ¿ya? Y al mapuche le redujo sus tierras, le redujo su territorio y su posesión de territorio a un 5%. Hay una charla de Pablo Marimán aquí en Chiloé, ¿cierto?, donde él presenta una gráfica, bastante explícita de la cantidad de hectáreas que conformaban el Gualmapu y cómo éstas se redujeron a una cantidad mínima, inferior, que representa este 5%. Bien, yo les contaba que mi intención es hacer entonces hacer un relato biográfico. Por lo tanto, quiero contarles que mi familia desciende del cacique Huentruyanca, ¿sí?, quien, ofendido por la blancura de la tez y la claridad de los ojos del hijo que tuvo con una huinca raptada en un malón, se va a sus tierras en Cutralcó, lo que hoy llamamos Cutralcó en la Argentina. Ahí el niño crece, ¿sí?, blanco, de ojos claros, y vive con los mapuches. Él vive con los mapuches como uno más de ellos, ¿sí? Al crecer retorna a las tierras de Chile y se instala en el territorio que hoy es Las Cardas, ¿ya?, cerca de Victoria, en la región de la Araucanía, y su nombre era Ignacio Huenchuyán. En el año 1884 aproximadamente, Ignacio Huenchuyán, mi tatarabuelo, poseía alrededor de 1000 hectáreas que se acreditaban en su título de merced, ¿ya? Yo orgullosamente puedo citar lo que dice ese título de merced, que está inscrito como el número 24 de 1884 en un registro de conservadores en la página 19, en el número 29. Y dice que la comisión hace merced al solicitante Ignacio Huenchuyán de una extensión de terreno de 1000 hectáreas comprendidas dentro de los deslindes siguientes, ¿sí? Y ahí va describiendo en el fondo desde dónde hasta dónde, y por este otro sector, ¿cierto?, le correspondía la tierra a mi tatarabuelo. El 20 de diciembre aproximadamente de 1933, las familias de Las Cardas demandan a una serie de particulares que se habían hecho del territorio antiguo. Y cuando yo hablo de territorio antiguo, ¿cierto?, tiene una connotación especial. Marcela decía al principio que utilizamos muchas palabras en el fondo, así como lo hace el ministro probablemente, y de pronto desconocemos el real sentido que tiene para el pueblo mapuche, y eso pasa por una educación que ha negado y ha invisibilizado al pueblo mapuche desde sus inicios. En ese sentido, ¿cierto?, dice que mi familia, la familia de Las Cardas, demandan a una serie de particulares que se habían hecho del territorio antiguo. ¿Cuál era el reclamo que establecieron? Adentrarse en los dominios del título de merced. Entonces yo me pregunto, y los invito también a preguntarse, ¿qué son esos terrenos antiguos? ¿Ya? Y en la historia, cuando tú buscas información sobre este tema de las reducciones, por ejemplo, cómo se otorgaron o más bien se despojaron los territorios ancestrales y se entregaron a los particulares, habían terrenos que estaban desocupados y que llamaban baldíos, pero en el fondo esa visión, ¿cierto?, es la que tiene el chileno, o en este caso el Estado chileno, porque estos terrenos antiguos eran lugares sagrados, ¿sí?, en donde los animales pastaban, era donde se abastecían, ¿cierto?, no estaban desocupados en el fondo, estos territorios antiguos eran territorios sagrados.
y eran parte de la vivencia, eran parte de la realidad del mapuche. Y sin embargo, como no estaban ocupados, como no había sembradíos, probablemente no había casas, no había qué sé yo, ¿cierto? Para el Estado chileno eran terrenos desocupados y había que utilizarlos. Entonces, desde aquí yo quiero iniciar este relato, de dónde vengo yo. Como mapuche, mi origen, igual que el de muchos huenchuyán, en el fondo está en Las Cardas, donde nace mi abuelo materno, que es Sosonte Huenchuyán. Mi abuelo se casó con Irma Quintana Sánchez. Tuvieron 5 hijos, mi mamá entre ellos. Yo nací en Victoria, ¿sí? Y Victoria es un pueblo en la Araucanía llamado así por las victorias que obtuvo el ejército chileno en las campañas de la Guerra del Pacífico. Mis papás son profesores normalistas, rurales, iniciaron su trabajo en la comunidad de Alaska, que está al lado de Temucuicui, cerca de Ercilla, para que se ubiquen geográficamente. Así que cuando yo nací, primero viví en Huenchulao, que era una comunidad también, y el resto del tiempo lo hemos vivido en la que era la Reducción Sánchez, en la Escuela San Pedro, y fuimos alternando en el fondo con la ciudad que es Victoria. Ahora yo, de adulta, puedo decir que yo crecí en el fondo desde la negación, ¿sí? En el aspecto de mi vida como mapuche. A medida que yo iba creciendo, y creo que esto lo comparto con Rocío, que lo habíamos conversado un poquitito, a medida que yo iba creciendo, y como mencionan algunos primos, por ejemplo, parte de mi familia, un elemento común que nosotros observamos en la niñez fue el prejuicio, ¿cierto? En esta primera socialización, en el colegio particularmente. Porque algunos de nosotros, algunos de mis primos, se vieron enfrentados en la niñez, por ejemplo, al rechazo, a la burla, y como niños tampoco teníamos muchas herramientas para defendernos, simplemente reconocer que ese es nuestro apellido, Huenchuyán, y teníamos la voluntad de no sentir vergüenza de eso, ¿sí? Bueno, Carolina Huenchuyana Ruiz, ¿cierto?, dice al respecto que en la niñez nos vemos, y voy a citar, enfrentados a una institución que reproduce los estereotipos negativos hacia los indígenas, delimitando fronteras con otros que nos hacen sentir diferentes, ¿sí? Y yo puedo agregar diferentes y negados en el fondo. Yo nunca aprendí mapudungún cuando era chica, más allá de las expresiones que repetía mi abuela en la casa, pero que por cortesía no voy a repetir aquí, no puedo repetirlas en público. Desde el sentido del humor. Pero mi mamá, por ejemplo, me cuenta que cuando yo era niña caminé varias cuadras detrás de ella porque me había dado cuenta que mi apellido era mapuche. Entonces, la verdad es que cuando niña, ¿cierto?, tú sientes, o cuando eres más pequeño, tú vas viendo este aspecto de la mapuchidad o de lo mapuche desde una manera distinta, negativa, peyorativa, y sin entender en el fondo por qué. No existía ni siquiera en esa época la idea de una educación intercultural. De hecho, yo estudié en una escuela pública, pero más allá de lo que pude aprender, ¿cierto?, del pueblo mapuche, aprendí que el pueblo mapuche estaba invisibilizado para la historia, acabado. Y una palabra que se repite mucho dentro de los historiadores mapuche, para rescatarla, no porque la asuman como tal, sino que se nos muestra al pueblo mapuche como derrotado, el pueblo mapuche se acabó, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, aprendí la historia mapuche, así como inicia Pedro Cayuqueo en su historia secreta mapuche, como si la gran victoria del pueblo mapuche fuese un desastre. Entonces, me mostraron, no sé, pues que el mapuche se tenía que llamar araucano, que fueron una raza guerrera, que eran supersticiosos, alcohólicos, empobrecidos culturalmente, y que mejor aprendiera o buscar en la civilización inca. Me gustaría detenerme y tal vez más adelante profundizar un poquitito sobre este aspecto y mencionar que el concepto raza, esta raza guerrera, ¿cierto?, nos limita, es un concepto bastante complejo y creo que es importante también tratarlo desde la mirada de lo que significa la racialización, ¿sí? Cómo se va construyendo en el fondo este discurso que durante el fin de semana fue mostrándose tan abiertamente, tan violentamente también en la ciudad de Victoria, en la ciudad de Curacautín, en Traillén, Lumaco, etc. Y que se viene dando en el fondo también silenciosamente, pero ha tomado fuerza últimamente. Hay varias anécdotas que yo quisiera mencionar de mi vida, ¿cierto?, como mapuche, y sin embargo voy a detenerme ya en la última parte que quiero comentarles, que es el quién soy hoy.
Mi nombre, como les decía, es Karina Bustamante Huenchuyán. Mi apellido es mapuche, significa joya de hombre o hombre valioso, Huentru, Yanca, piedra valiosa, y Huentru, hombre. Y yo fui descubriendo esto gracias a los relatos de mi tío Héctor, quien nos transmitió esta inquietud y esta valoración de la familia ancestral. Con él yo he conocido todos los relatos más antiguos de la familia y después se fueron sumando relatos de mis tías, por ejemplo, los mismos relatos de mi mamá, del campo, de mi abuela. Soy hoy día madre de 2 niñas hermosísimas, soy esposa, soy profesora, soy mujer, un atado de conflictos a veces y otro tanto un poco de conciencia. Y alguien que está siempre en proceso permanente de construcción de su propia realidad, tratando un poco de dotar de sentido también a este quién soy, ¿sí? Y en esta etapa es cuando yo puedo hablar del choque cultural, y he dicho conciencia, ¿cierto? Esta conciencia de un despertar desde ese dónde vengo. Soy mujer, dije, soy mapuche, he tomado conciencia de las imposiciones sociales que me tocan por ser mujer y por ser mapuche también. No aprendí mapudungún, no viví en Ruca, y ahí quiero apropiarme de las palabras de mi familia, ¿sí? Yo conversé este tema con mis primos, con algunos de mis tíos, y les pregunté a ellos qué significa para ustedes ser mapuche. Entonces, ellos me dijeron que desde la ciudad podemos encontrar palabras comunes también como la valoración, podemos encontrar la palabra apellido, la familia, la pertenencia, la sabiduría, la comunidad, el orgullo, sentirse en el viento, sentirse en el agua, sentirse en la cordillera, sentirnos seres, hermanos con los elementos del Ñuquemapu. Y comprender que en el fondo somos distintos mapuches, ¿no? Nosotros somos mapuches desde la ciudad, desde allí hemos construido nuestra identidad como mapuche, con un conjunto de creencias sobre las cuales se habla de identidad. Pero Silvia Rivera dice también por ahí que la identidad indígena no es una continuación estática y repetitiva de algunos signos puros u originarios, sino que es un proceso dinámico, que es ambivalente, y ahí es donde nosotros vamos construyendo esta identidad. Y como ya estoy en el tiempo, me gustaría cerrar con estas palabras de Sigrid Wenchuñir, que dice que de alguna forma vamos a reconstruir la identidad mapuche desde la realidad que nos tocó vivir, ¿sí? Como mapuche de la ciudad, me siento orgullosa, me siento una mujer valiosa y creo que puedo aportar muchísimo al discurso, al nuevo discurso, que tiene que ser un discurso decolonial para que podamos aprender más de nuestra cultura y valorarla como corresponde y dejar de someterla a las necesidades de un Estado que no es su Estado. ¿Sí? Gracias, Rocío. Muy emocionante, Karina. Muchísimas gracias a ti por compartirnos esto y por permitirnos también relevar el valor del testimonio como un modo válido, ¿cierto?, de conocer y hacernos parte de la experiencia de otras y de otros. Así que muchísimas gracias, Karina, nuevamente, y le voy a dar el pase al profesor Claudio. Él es doctor en Historia y es coordinador también de la Cátedra de Estudios Indígenas de la Universidad de Chile. Así que lo escuchamos, profesor. Muchísimas gracias. Difícil tarea después de escuchar a Karina. ¿Qué se puede decir? Lo dijo todo. No hay mucho más que agregar, pero en la comprensión de que hemos sido convocados para poder plantear algunas ideas y sobre esas ideas ir construyendo, no sé, un discurso común, es que me voy a atrever a compartir con ustedes una pequeña presentación en PowerPoint donde voy a tratar de ir un poco más atrás del siglo XVIII y volver, porque sumándome a las palabras de Karina, este es un proceso dinámico de avanzar y retroceder constantemente para poder plantear algunas preguntas. O sea, primero me voy a aprovechar de mi instancia de estar rodeado de profesores de filosofía como para poder copiarles un poco y tratar de compartir con ustedes algunas preguntas.
Así que si la tecnología me acompaña, voy a compartir con ustedes la presentación. No logro compartir. No. Si no lo logro compartir, no hay problema. Vuelvo a la idea original. ¿Sí? Me interesaba compartir la pantalla porque había una primera imagen que tenía que ver con un cuadro que se llama El paisaje, con un episodio de la conquista de América de Joan Moscatet, que es un pintor que en 1535 pinta lo que él comprende como la conquista de América. Y lo que él comprende como la conquista de América, a mi modo de entender esta situación, es la oportunidad perdida de que en el siglo XVI la diferencia sea entendida como una igualdad. Es decir, es a partir del mal denominado descubrimiento de América que se inaugura la diferencia. Y es en razón de esa diferencia es que me atreví a denominar mi presentación como soy responsable de la diferencia. ¿Sí? Y para eso necesito hacer algunas definiciones. La primera es que Benjamin nos dice que el derecho, ¿sí?, o la creación de derecho es creación o inauguración de la violencia. ¿Sí? La violencia es el reino de los fines separado del reino de los miedos. Benjamin se pregunta si la violencia justifica, ¿sí?, o la violencia se puede justificar. Como la creación de derecho es creación de poder y en tanto una medida inmediata de la manifestación de esta violencia, la justicia es el principio de toda finalidad divina, que es el poder. Es decir, derecho y poder apelan a una condición mística. Benjamin nos dice que, por lo tanto, hay que apelar a la condición no mística, ¿sí?, apelar al sujeto. Otro pensador, Hayden White, nos dice que desde el punto de vista de la historia que interesa es la historia que no ha sido relatada. ¿Y qué significa esto? Que lo que nosotros comprendemos como historiografía no es otra cosa que la historia de los silencios. Porque la historia no es la historiografía. La historia es lo que nos ocurre, nos sucede a nosotros. Pero como nosotros no somos parte de la historiografía, nuestra historia no es parte de la historiografía. Es decir, la historiografía solo registra silencios. Convoco a otro pensador, ya no desde la historia ni desde la filosofía, sino que desde el psicoanálisis, es Jacques Lacan, que nos dice que la experiencia traumática inaugura una temporalidad particular en la que el pasado coexiste e incluso agobia efectivamente el presente, de tal manera que si su inscripción en el registro de la memoria
y la historia es a la vez solicitada y frustrada. El trauma no se deja olvidar por nosotros. El trauma reaparece una y otra vez y siempre a cara descubierta. ¿Y cuál es el mayor trauma de las poblaciones indígenas en esto que denominamos el continente americano? El trauma de la conquista. La violencia que hemos tenido que vivir a propósito de la conquista y la negación de nuestras particularidades. Aparece entonces en este relato otro autor, Jacques Derrida, en La fuerza de la ley, que nos dice que el derecho no es la justicia, el derecho es el elemento del cálculo y es justo que haya derecho. La justicia es incalculable y exige que se calcule con lo incalculable. ¿Qué significa esto? Que una y otra vez lo que en particular se le ofrece como medida de solución a los conflictos que hoy día enfrentamos con el Estado-Nación de Chile no son otras cosas que medidas que se entienden desde el derecho. Lo que pide el pueblo mapuche, al igual que las mujeres, los afrodescendientes, los niños, las minorías sexuales, o sea, lo que exige, lo que clama la diferencia, no es derecho, es justicia. Y por lo tanto, lo que exigimos es incalculable. Pero lo incalculable no clausura la posibilidad de la justicia. Y justamente es a través de instancias como esta es que tenemos la oportunidad de construir aquello que no puede ser construido, la justicia. Para terminar con lo que inaugura mi presentación de hoy, y es a Emmanuel Levinas, que nos dice: desde que el otro me mira, yo soy responsable de él, sin ni siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago. Esto significa que soy responsable de su misma responsabilidad. ¿Qué significa ser responsable de la diferencia? Que a esa diferencia le tengo que otorgar rostro. Y ese es el ejercicio que Karina brillantemente acaba de realizar. Le pone rostro a una memoria, le pone rostro a una vivencia, le pone rostro a un discurso, de manera que en lo sucesivo, cada vez que nosotros queramos comprender el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado-Nación de Chile, no observaremos el conflicto en abstracto, sino que necesariamente, responsablemente, ese conflicto tiene rostro. Y hoy ese conflicto se llama Karina Bustamante Huanchuyán. Finalizo esta presentación a través de otra cita. Gianni Fátima nos dice que la verdad no existe. Si la verdad no existe, ¿qué es lo que tenemos? El acuerdo, el encuentro, el consenso. La única posibilidad de acuerdo que hoy día tenemos, con todas sus falencias, con todas sus limitaciones, con toda su pobreza conceptual, que hoy día presenta el concepto a partir de la pobreza que hoy día nos ofrece la solución política, es la democracia. Porque es a través de esta democracia que yo, junto con otros, es que despido la verdad. Porque la verdad es un acto de poder, es un acto de autoridad. Y la democracia, si recuperamos su sentido original, no es un acto de poder. Es una construcción del acuerdo. Un acuerdo entre quienes, entre aquellos que justamente no tienen la posibilidad de ejercer el poder.
porque el poder no necesita de la democracia, porque tiene autoridad. Es entonces la democracia, entendido como aquellos que no somos capaces de alcanzar el poder, es que somos los llamados a construir el acuerdo. ¿Y cuál es ese acuerdo? Es que las circunstancias, es que es el contexto, es que ese territorio del que habla Karina nos permite llegar a acuerdo. ¿Sí? Ese acuerdo no requiere que yo asuma necesariamente la opinión de la diferencia, del otro, de la otra, pero como participé en su construcción, siempre, y vuelvo a insistir, siempre voy a estar compelido, obligado a defenderla. No porque la comparta, sino porque fui invitado a construirla. Y como fui invitado a construirla, soy parte del proceso de construcción de ese acuerdo. La invitación entonces que hago es, primero, a responsablemente a entender la diferencia con rostro. Y insisto, el rostro de esa diferencia hoy tiene nombre, tiene memoria. Y ese nombre y esa memoria hoy se llama Karina justamente Huinchuyan. Y es justamente con Karina, a partir de este ejercicio que hacemos junto con otros profesores de filosofía, es que a lo menos lo que busco yo es construir acuerdos. ¿Y cuál es el acuerdo que busco construir? Y es que la diferencia, el pueblo mapuche, los afrodescendientes, las mujeres, los niños, las minorías sexuales, son mi responsabilidad. Y como son mi responsabilidad, es que con ellos quiero construir acuerdos. No para cambiarlos, para defender la posibilidad de que sigan siendo distintos. Distintos como otra posibilidad de ser humanos, personas. Tremendo desafío filosófico, humano, lecciones de todo tipo que nos deja sin duda para profundizar en breve en esta conversación. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por estar con nosotros y por compartirnos todo lo que nos acaba de compartir. Sin duda es demasiado significativo. Muchísimas gracias. Le voy a dar pase, finalmente, antes de iniciar el diálogo, por supuesto, también a una colega, Rocío Aliaga Huentrutripay. Ella también es profesora de filosofía y va a hablar justamente de en qué medida la enseñanza de la filosofía podría o no articularse con la sabiduría y el pensamiento mapuche. Así que le doy el pase a Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Rocío, colega. Primero decirles que tengo una conexión un poquito mala, así que espero que se escuche. De repente, si yo voy a apagar la cámara, puedo seguir hablando quizás. Ojalá no tengan problema con eso. Pero primera cosa es advertirles, digamos, que eventualmente me podría caer, ¿ya? Comencemos entonces. Voy a empezar como por la explicación de por qué yo genero esta pregunta. La pregunta que dice, ¿puede la enseñanza de la filosofía articularse con la sabiduría y el pensamiento mapuche? Desde ese cuestionamiento surge y es llamada mi propia vivencia
también como profe de filosofía y también con ser mapuche. En esta instancia yo, enseñando la propia filosofía a nuestros jóvenes, a los niños, me he visto en esta encrucijada, justamente, en la misma práctica de que lo que se enseña o lo que está en la filosofía es el pensamiento occidental, ¿no? Entonces siento ahí una tensión grande entre el ser parte de un pueblo indígena y estar enseñando un pensamiento, una cultura que no me pertenece y que no me siento totalmente identificado. Cuando nosotros somos testigos de la violencia exacerbada que hay hoy día en el Huelmapu, en Temuco, nos damos cuenta del racismo, de la discriminación, de la violencia hacia nuestros hermanos mapuche, hacia nuestro pueblo, nación mapuche, y nos damos cuenta que algo está pasando, no solamente desde la filosofía, sino más bien desde el propio rol de la educación. El propio rol de la educación acá viene a ser llamado totalmente en primera persona. Algo está pasando acá. Y luego me surge otra pregunta dentro de todo esta, digamos, esta explicación de por qué surge la primera pregunta que yo acá formulo, que es, ¿qué tipo de filosofía estamos enseñando en los colegios? ¿Qué tipo de filosofía estamos enseñando en los liceos? ¿Ya? ¿Y qué tipo de pensamiento colectivo queremos formar en la sociedad? ¿Y qué sociedad queremos? ¿Ya? Recordando también el rol del profesor de filosofía, que tiene que generar el pensamiento crítico de los estudiantes, que tiene que incomodar en cada clase que hace, y que es muy necesario que profesores de filosofía, profesores de historia, empiecen a llamar las cosas como son. Por ejemplo, la pacificación de la Araucanía no es la pacificación de la Araucanía, no es paz, es militarización de la Araucanía, es violencia, es represión, es muerte. Se tiene que empezar a hablar así, porque si no, no vamos a generar esta conciencia. Entonces, en este espacio de cuando nos damos cuenta y reflexionamos de qué sociedad queremos, la filosofía se tiene que hacer una autocrítica y quizás también reconocer sus límites, sus propios límites, ¿ya? Esto todo en el marco de cómo surge, digamos, la primera pregunta que yo acá formulo. Luego de eso, es importante también entender que el pensamiento mapuche, como yo lo menciono acá, la sabiduría, el kimun mapuche, es algo muy distinto, al pensamiento occidental, muy distinto. Incluso yo diría que hasta incompatibles, ¿ya? ¿En qué sentido? En que el kimun mapuche es algo que se adquiere no en los libros, no se adquiere en la universidad, no se adquiere en los colegios, no se adquiere copiando y memorizando, se adquiere desde esta búsqueda que hacen tus raíces para que tú te autoidentifiques, como en este caso como mapuche, que es como lo que dijo la Lamián, la hermana Karina, la colega, hace un rato. Este kimun te busca y te entrega este conocimiento que tú en este caso eres capaz de poder comprender también desde la propia vivencia de ser mapuche, ¿ya? Desde la espiritualidad de ser mapuche. Luego viene de por qué razón yo lo digo filosofía mapuche, ¿ya? Yo hace unos años, del 2018, estuve en una consulta indígena de educación y empezaron a reflexionar acerca de que el Ministerio de Educación quería integrar un poco esta parte de los pueblos indígenas, la cultura y los pueblos indígenas, y empezaron a redactar
y en ese momento alguien escribió, entonces, esto es filosofía mapuche. Y yo, como estaba presente, como mapuche y también como profesora de filosofía, levanté la mano y quise hacer una opinión, digamos, di mi opinión y dije, no, cuidado ahí con ese concepto. ¿Por qué razón? Porque la filosofía, propiamente tal como la conocemos, los profesores de filosofía, los académicos, los que nos dedicamos a la filosofía como concepto tiene una carga occidental, tiene una carga netamente occidental, viene de otras culturas. Se enseña que viene desde el pensamiento de Grecia, ¿no? Filosofía, el amor por la sabiduría, etc. Entonces, yo les dije, no, si nosotros queremos como comunidad, siendo mapuche, nosotros tenemos que indagar desde nuestra lengua, que es el mapudungún, y buscar un concepto en mapudungún que se pueda relacionar y que pueda identificar nuestro kimun desde la propia vivencia de cómo nosotros vemos el mundo, siendo mapuches. ¿Ya? Esto es la importancia de poder generar el concepto propio de, si se quiere llamar filosofía, o pensamiento propio mapuche, y también, ¿por qué razón, digamos? Por la protección, porque hay que proteger la cultura, hay que proteger absolutamente todo el legado ancestral de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, su lengua, su joya, su vestimenta, absolutamente todo tiene que tener una protección, porque tiene el derecho a protegerse, ¿ya? En este sentido, evitamos la apropiación cultural que actualmente se está viviendo en muchas partes. Hay muchas personas que se están apropiando de nuestra cultura y eso es totalmente repudiable, porque no podemos dejar que nuestros conocimientos ancestrales los usurpen de una forma violenta, porque es también una parte de violencia, es también una parte de opresión, porque con esto ellos generan dinero, ¿ya? Ellos se lucran con esto. Entonces, se cae también en este extractivismo epistémico, como lo podemos llamar, que generalmente todos los pueblos indígenas sufrimos. Entonces, para pasar en otro punto, ¿qué pudiera hacer la filosofía con los pueblos indígenas? Si la filosofía siente que tiene una deuda con los pueblos indígenas, quizás sí, la tiene, y tenemos que reconocerlo, la tiene. Desde también la pregunta de qué tampoco puede hacer, o sea, ¿qué puede hacer la filosofía y qué no puede hacer? Eso también es muy importante. ¿En qué sentido? En que yo creo que los pueblos indígenas tienen que tener el derecho de poder ejercer su propia educación desde su propia cosmovisión, desde su cultura, con su pertinencia, digamos, cultural, viendo las personas que van a educar, qué contenido van a pasar, cómo lo van a hacer, absolutamente todo. Y luego los pueblos, el pueblo occidental, o sea, digamos los Winca, la educación occidental, lo que tiene que digamos, contribuir en esto es, por ejemplo, en remarcar y enseñarle a los estudiantes y a los jóvenes el respeto. Primera cosa, por los pueblos indígenas. El respeto y la importancia en sí mismo de los pueblos indígenas, ¿ya? Luego viene el valor por los derechos humanos individuales y colectivos, que es algo que estamos fallando como sociedad, como profesores de filosofía, como profesores de historia, la justicia, absolutamente todo. Los valores de los derechos humanos tiene que ser algo primordial y tiene que ser algo que tiene que enseñarse, ¿ya? Los valores que también promuevan lo colectivo, totalmente, porque nosotros, por ejemplo, nuestra cosmovisión, la comunidad lo es todo, desde la comunidad se genera todo, incluso la comida, absolutamente todo está ahí. Este propio Nutram también es como una comunidad, se hace comunidad para poder dialogar, para poder transmitir y compartir, como dijo Karina, también aprender.
erradicar el racismo, totalmente, erradicar el racismo en todas sus formas, en todas sus formas. Y en ese sentido yo creo que la filosofía tiene que abrirse a otro también, en la filosofía occidental, se tiene que abrir a otra perspectiva de pensamiento, otros filósofos quizás, de repente nos perdemos mucho en Kant, nos perdemos mucho en Heidegger, y si nosotros lo vemos con mente fría, mente objetiva, ahí están las bases de la opresión que actualmente estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que por ahí sería importante que la filosofía y la educación en general pudiera aportar. Y también aportar desde ahí, porque desde la espiritualidad yo creo que no debería meterse, porque es algo totalmente propio de los pueblos indígenas, y en este caso propio de nuestro pueblo mapuche, y por eso yo digo que no puede llamarse filosofía mapuche, solamente por una protección a la cultura, un respeto también hacia nuestro pueblo, y que nos ayude también a tener esta reciprocidad que tanto nos falta, ¿no? Que tanto nos falta con las personas, abrir también las mentes, votar también todo estereotipo que esté relacionado con ser mapuche también. Habemos mapuche de La Guarría, que es la ciudad, habemos mapuche en las comunidades, entonces tenemos que empezar a reconocernos, yo creo, a autoidentificarnos, a abrazar nuestras raíces. Eso quería exponer desde mi parte. Muchísimas gracias, Rocío. Es muy clarificador todo lo que nos señala, así que agradecemos profundamente la reflexión que has hecho al respecto y las luces que nos entregas para poder hacernos cargo también y saber en qué medida nos corresponde hacernos cargo. ¿Cuál es nuestro rol en este diálogo también? Sí, bueno, Marcela, sin duda son adelante. muchos temas que se nos cruzan y como que cuesta decir por dónde comenzamos el diálogo. Lo que queremos hacer ahora en este momento es, bueno, revisar las preguntas del chat y también propiciar una conversación entre ustedes, entre nuestros invitados. Primero queremos preguntarle al profesor Claudio si quiere mostrar ahora que que resolvimos el problema técnico y que ahora tenemos su presentación, si él quiere ahora mostrarnos o en algún momento luego en alguna intervención. Profesor Claudio. Porque sería interesante. No, solo por ahora privilegiar el diálogo y... Tal vez es que a lo mejor sería interesante que nos mostrara esa pintura de la que usted hablaba. Ya sería bonito poder verla, pero a lo mejor en alguna intervención posterior podría ser. Cuando ustedes lo estiman pertinente, ustedes me avisen y vemos la pintura y explico el trasfondo de esa oportunidad de que la diferencia haya sido una igualdad. Entonces queremos revisar un poquitito a nuestro público, gente que nos acompaña. En este momento hay muchos saludos, ¿no es cierto? Muchos agradecimientos. Quiero ir señalando algunas preguntas también para que ustedes a lo mejor vayan tomando nota y las vayan tal vez respondiendo de a poco. Cristian Rodríguez nos dice, sin duda la cosmovisión es una filosofía ancestral que debe visibilizarse a todas las generaciones para el diálogo social hoy. Es el primer comentario que ahí nos apareció y que sí tiene mucho que ver con lo que también estaba diciendo Rocío ahora, ¿cierto? ¿Cómo propiciamos el diálogo? Es una pregunta súper importante. Considerando que primero tenemos que respetar la particularidad del pensamiento mapuche, si se puede llamar pensamiento o sabiduría mapuche. Bueno, hay muchos saludos, Karina, de la familia Huenchuyán. Ahí hay muchos que nos están acompañando. Somos felicitaciones. Sí, toda la familia.
felicitando a Karina, ¿no es cierto? Y dando gracias también por la presencia. Ya, esa fue nuestra intención también de lo que decía el profesor, poner el rostro, ¿no es cierto? Visibilizar el rostro, partir por ahí, o sea, que debe ser el punto de partida. Dice Cristian Rodríguez de nuevo también que hay también matices entre los mapuches. Eso es algo que también, bueno, yo quería preguntar, creo que nos va a faltar tiempo sin duda para preguntar todo lo que quisiéramos, porque también hay gran diversidad dentro del pueblo mapuche, o los pueblos mapuches, o si es que se puede hablar de pueblo mapuche. Eso también me gustaría preguntarle al profesor, si se puede hablar de pueblo mapuche. Bueno, más adelante dice, tenemos, a ver, era Marcela González Barrientos que nos pregunta si es posible la justicia sin derechos o viceversa. Bueno, dice, no es búsqueda de derechos, sino de justicia. Ojalá poder ahondar en eso, en la diferencia entre justicia y derecho, o podríamos decir entre justicia como valor y justicia como lo que conocemos como la institucionalidad de la justicia, ¿no es cierto? Eso es como igual un súper tema muy importante. Aquí Cristian nos dice, política de la persuasión, un camino sin odio, es parte de buscar el diálogo justo y humano. ¿Qué línea de filosofía podría asociarse con la cosmovisión mapuche hoy, frente a lo que decía Rocío? Más adelante tenemos Francisco González Correa, nos dice, considerando el enfoque de las carreras de pregrado de filosofía, estamos en condiciones de deconstruir el paradigma occidental de pensamiento para acercarnos a esa sabiduría propia de los pueblos originarios. La filosofía latinoamericana lo consigue y ahí también hay un problema súper fundamental, especialmente para nosotros como profesores de filosofía. Eduardo Orellana dice, Rocío da una excelente reflexión del ejercicio de la filosofía, abrirnos a distintos espacios de reflexión sin las categorías logocentristas. Repito que es como nuestro gran desafío como profesores de filosofía, atendiendo también a lo último que dijo Rocío. Cómo enseñar filosofía es una gran y terrible tensión y contradicción, considerando que tenemos que enseñar a Descartes o Kant, que son los que instalan este pensamiento del cogito, ¿no es cierto? Y el ego que piensa, ¿no es cierto?, pero que piensa todo desde sus propias categorías. Entonces, es una gran contradicción la que tenemos como profesores. Bueno, hay muchas preguntas más, pero también queremos ahora, ¿no es cierto?, invitarlos a tomar algunas de estas ideas o retomar algunas de las ideas de los interlocutores. No sé, Karina. Ahí sí, tenía el micrófono bloqueado. Yo estaba escuchando porque no veía las preguntas, de pronto veía cuando iban apareciendo. Respecto a lo que, de lo que yo he podido aprender, y más que aprender, compartir hoy día es el desconocimiento que hay en general de parte del pueblo chileno, y creo que en eso, ¿cierto?, se coincide un poco también esta sensación de despojo del pueblo mapuche, de ver cómo se fueron dando las cosas en la historia, cómo se fueron dando los hechos, los acontecimientos, que terminaron en situaciones de conflicto o de tensión, como dices tú, en la actualidad. Creo que una crítica que ha sido muy, muy tremenda, ¿cierto?, es ponerse del otro lado de la vereda y tratar de remecerse, no de remecerse, sino tratar de cuestionar el conflicto que se está viviendo en la Araucanía, particularmente en relación a lo que significa, por ejemplo, recuperar las tierras. Bueno, efectivamente uno puede escuchar un montón de cosas respecto, un montón de argumentos, de ideas respecto de eso, y yo creo que es un tema que tiene que ver con este diálogo que mencionan en alguna de las preguntas,
que tiene que ver también con una característica del pueblo mapuche que no se lo reconoce, que es el efecto del tragún o el efecto del parlamento, ¿no? Que la cultura mapuche valida la palabra empeñada. Y en ese sentido, cuando tú miras en la historia hacia atrás, vas encontrando distintos antecedentes que dicen que el pueblo mapuche se le ha dicho y no se le ha cumplido, que se ha afirmado y que no se ha cumplido. Entonces, muchas probablemente de las reacciones, y esto es una visión personal que tengo, ¿no? Tal vez tiene que ver un poco con eso, con que se te dicen algunas cosas, se afirman algunas cosas, partiendo por la afirmación que hace O'Higgins en el año, hace muchos años atrás, ¿cierto? En el año 1817 aproximadamente, en plena guerra de la independencia, reconociendo la autonomía, por ejemplo, del pueblo mapuche, y eso no se respeta después a futuro. Y con respecto bueno, valoro profundamente lo que el profesor nos contaba, ¿cierto?, de esta responsabilidad de los acuerdos, por ejemplo, de lo importante que es el concepto del acuerdo, de que hay que abrir esta reflexión pensando en que el otro también puede ser distinto, ¿sí? Como otra posibilidad de ser humano, lo anoté porque creo que es significativo para mi persona, ¿cierto? O sea, poder ser distinto y que se respete esa posibilidad de ser otra posibilidad de ser humano, ¿ya? Valoro mucho las palabras del profesor y también las inquietudes que plantea Rocío como compañera de trabajo, ¿cierto? Más allá de la hermandad de la sangre, desde el rol de profesores, por ejemplo, el hecho de que podamos nosotros preguntarnos si efectivamente la filosofía se puede hacer cargo, como decía el profesor Salas hace unos días, ¿cierto?, de un pueblo que está sometido a una práctica sistemática de injusticia, de sometimiento y de imposición de ideas occidentales. Creo que el tema se puede discutir para largo y así que también le voy a dar espacio al profesor y a Rocío para que participen. Sí, gracias, Karina. Profesor. Voy a tratar de responder a dos preguntas. Aprovecho de agradecer a Marcela y a la otra persona que me hace esta pregunta. La justicia no es el derecho. Eso es lo primero. Esto no lo digo yo, eso lo dice Derrida y lo dice la deconstrucción. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿por qué la justicia no es el derecho? Porque la justicia es el imposible. ¿Sí? El derecho es el medio. El derecho como acto de poder, como la expresión de una autoridad, ¿sí? Como la expresión de un ejercicio violento, porque la creación de derecho es la inauguración de la violencia. Por eso es que tenemos una policía que tiene el uso y el abuso, ¿sí?, del ejercicio de la violencia, que es una violencia legal. Entonces, ¿qué es lo que dice Derrida? Y con lo cual yo estoy de acuerdo, cuando dice que el derecho no es la justicia, es que la invitación es que a no buscar en la justicia, a no buscar en el derecho mi satisfacción de justicia. Porque el derecho lo único que nos ofrece es el acuerdo de quienes en su posición de autoridad hacen un ejercicio de violencia. Uh-huh. Y en ese acuerdo yo no he sido convocado, porque no soy autoridad y porque no tengo poder. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo reclamo justicia, lo que estoy reclamando es a que lo que hoy se me ofrece como justicia no lo es. ¿Sí? Yo estoy reclamando otra cosa. ¿Sí? Y entonces el ejercicio de diferenciar el derecho de la justicia no es quedarse con la imposibilidad de la justicia, es reconocer que lo que hoy tenemos no es justo. ¿Sí? Uh-huh. Y como no es justo,
lo que demanda el pueblo mapuche, lo que demanda la diferencia, lo que demanda las mujeres, lo que demanda los niños, lo que demanda las diferencias sexuales, los afrodescendientes, los migrantes, no es derecho, es justicia. Es decir, que lo que hoy día se nos ofrece no es lo que demandamos. Y ahí aparece el acuerdo, y ahí aparece el diálogo, y ahí aparece esta bellísima oportunidad que tenemos, si es que logramos llegar a octubre, de poder entre todos imaginarnos cuál es el tipo de justicia al cual aspiramos. Pero para llegar a ese momento es que primero tenemos que reconocer que lo que hoy obtenemos del derecho no es justicia. Uh-huh. Memoria. La memoria, y esto lo tengo que transparentar, o sea, yo siempre la vinculo con la oralidad. La oralidad a la memoria, como la escritura a la historiografía. La historiografía fija, congela, detiene. La oralidad se transforma, incorpora, cambia. Occidente nos dice que solamente lo que se escribe porque está fijo es lo que permanece. Pero la oralidad como cambia, nos dice Occidente, es poco confiable. Pero entonces, ¿por qué reclamo? ¿Y por qué digo que más que historiografía lo que necesitamos es hacer en memoria? Porque la vida cambia. Porque lo único permanente en la cultura es el cambio. Porque si todo es cambio, la historiografía no es mi historia. Porque esa historia quedó congelada. Y como yo exijo ser protagonista de mi propia historia, porque soy persona, y porque tengo derecho a ser recordado, no olvidado, por el solo hecho de ser persona. Y ahí una licencia, si me lo permite. El ferviente llamado a que cada uno de nosotros hagamos el ejercicio de memoria respecto a nuestros muertos. Durante esta pandemia y durante otros hechos. Porque nuestros muertos, porque son nuestros muertos, no merecen ser olvidados. Porque son personas. Y como son personas, merecen ser recordados. No en la historiografía, en la memoria, en nuestra memoria. Cierro el paréntesis. Por lo tanto, la historiografía y la escritura, como lo que fija, congela, como un acto de poder. Yo hago historiografía porque soy capaz de congelar el tiempo y decir, esto es el pasado. Y como yo soy indio, y como no escribo, y porque mi conocimiento se transmite oralmente, me revelo frente a ese acto de imposición y de congelamiento para decir a través de la palabra que la vida es cambio. Y como la vida es cambio, el acto de memoria no es otra cosa que relatar mis propios cambios. Por eso es que aplaudo
Y por eso es que solicito y les recuerdo a quienes hoy nos están acompañando que cada vez que ustedes se enfrenten con el conflicto mapuche, desde hoy en adelante, el conflicto mapuche tiene rostro. Y ese rostro se llama Karina Bustamante Huachuyán, Rocío Aleaya Huanchupay. Ese es el acto de memoria. Porque ni a Karina y a Rocío la van a encontrar en la historiografía. Y contra eso me rebelo. Porque Karina y Rocío, Marcela y la otra Rocío, tenemos el derecho a ser recordados. Gracias, profesor. Sí, no sé, se me ocurre, Rocío, hacer como una conexión con lo que también estaba diciendo un poco Rocío Aliaga, que acaba de volver, en relación a lo que dice el profesor, es decir, una filosofía desde los libros escritos, de la palabra muerta, congelada, como dice el profesor, tal vez no sería muy factible y más bien la filosofía podría nacer de estos pequeños tipos de encuentro, tal vez. También me preguntaba yo cuando Karina hace su recuerdo de su familia. Se me ocurrió preguntarle, a lo mejor una pregunta bastante simple, ¿cómo lo hiciste? Porque eso no está escrito así congelado, sino que tal vez puede haber sido fruto del diálogo, ¿no es cierto?, de esa búsqueda ancestral, porque saber quién era tu tatarabuelo, dónde llegó, como todo lo que tú contaste, igual es un ejercicio de memoria, como dice el profesor, no un ejercicio de historiografía de algo que esté escrito y muerto, sino que más bien algo vivo y que se va actualizando en ese relato que probablemente alguien te contó de tu propia historia. No sé, se me ocurre hacer esa reflexión. No sé, Rocío Enríquez. Yo. Sí, perdón. Sí, muchísimas gracias, Marcela. Yo en realidad le quería dar el pase a Rocío Aliaga justamente para que se refiriera a lo que tú estás señalando. Y no solo desde la filosofía, que creo que ella igual nos dio muchísimas luces, sino, como ella mencionó, la deuda de la educación y de la enseñanza en general. Y ahí también nos llegaron, por ejemplo, preguntas en torno a la lengua, a la enseñanza de la lengua, a la importancia de la lengua, y también me gustaría que hicieran ese vínculo. Y también le piden a Rocío que profundice un poco más en el tema de la apropiación cultural, que igual yo creo que es algo que nos preocupa y que incluso nos preocupó en este encuentro. ¿Dónde está como la línea del reconocimiento, es cierto, y la expropiación? ¿Cómo podemos convivir reconociendo la diferencia, como decía el profesor Miyakura, pero no apropiándonos de ella? Creo que eso es algo que a todos nos preocupa, sin duda. Sí, y puedo agregar también algo, Rocío. Mira, hay una pregunta también bien interesante que dice Eduardo Yáñez: ¿qué oportunidad tenemos como mestizos en el plano cultural de comprender la espiritualidad mapuche, que según escucho a Rocío implica cierta pureza? No sé si se refiere a cómo nosotros, que no tenemos tal vez el ser mapuche, cómo podemos acceder a esa sabiduría, lo cual es una pregunta bien también importante, que tú nos pudieras contestar, a ver si puedes a lo mejor como tomar todas estas cositas. Sí, yo creo que aquí lo importante es... ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya. Lo importante yo creo es no quizás mencionarlo como algo puro. Creo que la pureza es una ficción, así como tantas cosas nos han, digamos, han inventado, ¿ya? Creo que respecto a la pregunta, ¿qué oportunidad tenemos como mestizos? Yo creo que es más bien autorreconocerse también, así como buscar las raíces. Tampoco es algo tan ajeno, pero sí es un proceso netamente personal, es algo espiritual, algo que no se puede, no es transferible, digamos. Si yo tengo una experiencia de mis propias raíces, Karina tiene otra, y así.
Y esta espiritualidad a uno lo busca cuando uno es mapuche, por ejemplo, o cuando uno tiene a uno lo buscan, como diciéndole, mira, eso eres tú, a partir de eso tú te paras en el mundo, y desde ahí miras el mundo, y comprendes el mundo. Acá hay otra pregunta de Gabriel Fuensalida. Sí. Dice, quisiera preguntar a Rocío por la dificultad que significa la transmisión oral del conocimiento mapuche para quien busca acercarse a este a través de la lectura. Claro, es obvia la dificultad porque nuestra lengua ha comenzado de manera oral, es una transmisión. Dentro de la comunidad se comienza a transmitir este kimun mediante el propio ejercicio de la espiritualidad en nuestra cotidianidad también. Entonces, como yo les digo, no van a encontrarlo en los libros, no lo van a encontrar en los libros. Pero la persona que es mapuche, la persona que todavía no abraza sus raíces, no se identifica, tiene que empezar a autoidentificarse primero. Y desde ahí va a empezar a abrirse este conocimiento de una manera muy especial y muy autónomo también. No sé qué otra pregunta más hay, que yo no puedo ver muy bien. La apropiación cultural, por ejemplo, puedo profundizar un poco. Hace unos meses, en abril, por ejemplo, nos dimos cuenta que en Falabella se estaban vendiendo nuestras joyas mapuches, nuestros instrumentos mapuches, nuestra comida mapuche, y eso es una apropiación cultural, porque en el fondo las joyas en nuestro pueblo, en nuestra nación mapuche, hay personas que se dedican a hacer las joyas, y no es una joya como quien usa un aro. Esa joya tiene un significado intrínseco de por qué se usa, tiene una simbología, tiene una fuerza, transmite algo. Entonces no es como llegar e ir a comprar a Falabella una joya mapuche, eso es apropiación cultural, y eso tiene que acabar, se tiene que proteger la cultura y de todos los pueblos indígenas. Creo que la apropiación cultural se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, en México también hubo una situación acerca de la apropiación cultural con respecto a las tiendas de Zara. No sé si las conocen. Sí. Ahí vendían ropa con, como le dicen, ropa étnica, y eso es apropiación. Sí. Hoy tuvimos un problema, yo, Rocío, pero mientras vuelve, vamos a ir retomando alguna de las preguntas. Hay una pregunta, Rocío. Volvió Rocío. Volvió la Rocío, ya. Sí. Entonces, eso es apropiación cultural, porque eso es parte de una cultura que le pertenece a cierto pueblo indígena, y los pueblos indígenas tenemos el derecho a poder proteger ese legado ancestral. No se debería reproducir, por ejemplo, no debería llegar a Falabella, no debería llegar a los chinos. Eso no debería suceder. Eso se tiene que proteger. Así como nuestra lengua, así como la comida, todas esas cosas tienen que estar protegidas. Desde ahí empieza el respeto. Cuando tú tienes un respeto por los pueblos indígenas, entiendes que ciertas cosas tú no puedes reproducir, por ejemplo, porque nunca va a ser lo mismo. Rocío, pero ¿qué piensas tú con respecto a la lengua, por ejemplo, a la lengua mapuche? Hay una pregunta bien interesante que a lo mejor se engancha un poco con esto que tú estás diciendo. Dice Stephanie Levican Ricous, dice, ella cuenta una experiencia. Dice, me gustaría saber su opinión y ojalá si pudieran también los demás contestarla. Dice, me gustaría saber su opinión sobre una situación que viví hace un tiempo atrás, cuando trabajé en una mesa de diálogo para la masificación de la enseñanza del mapudungun acá en Temuco. En ese tiempo habían sectores de las comunidades que se oponían a que el kimun de la lengua se hiciera masivo.
y se enseñara en las escuelas. Sobre todo existía esa oposición en las personas de mayor edad. ¿Qué opinan de esa actitud? ¿Se debe reservar el Kimun solo para el pueblo mapuche o es... ahí termina, ¿cierto? Sí, igual como positivo yo creo apunta ahí a la socialización de eso. Sí. Sí, le damos la palabra a Karina, que nos estaba pidiendo además para contestar la pregunta que le había planteado antes, y ahí justamente que aproveche de referir lo que tú preguntas, Marce. Súper. Mira, básicamente era retomar un poquitito este concepto de la pureza, más que de la oralidad, que en el fondo sí, la oralidad la considero fundamental. Y tal vez desconozco, yo creo que ahí Claudio tiene más autoridad, voy a decir, ¿cierto?, para responder esta pregunta sobre el mapudungun, la enseñanza del mapudungun. Dice que no. Bueno, respecto del concepto de la pureza, él dice, ¿cierto? Hay una pregunta en la que él te plantea si podemos desde la pureza. Este concepto de la pureza también viene de esta idea de la raza, que es lo que yo mencionaba en un principio, y que era, les dije, ¿cierto?, un concepto bien complejo, porque primero que todo no tiene un estatus científico, siempre ha estado como asociado a lo biológico, pero cuando se vuelve social, ¿cierto?, se presta al servicio, en el fondo, de unas ciertas características físicas que se combinan con características económicas, culturales, morales, ¿cierto? Y que de pronto distinguen al otro en un sentido de supremacía. Y terminan dañando al otro porque lo dejan fuera de un espacio. Yo creo que en ese sentido Rocío, ¿cierto?, podría responder qué piensa respecto a la pureza que plantea este joven, si es posible que el que no es mapuche, dentro del ejercicio social que hicimos con mi familia, había uno de mis primos que no es mapuche, ¿cierto?, que decía que hoy día no se sentía ni chileno ni mapuche y que estaba en este proceso, pero que valoraba, admiraba la sabiduría ancestral, pero que estaba también en esta búsqueda de entender quién era él dentro de este grupo. Volver sobre el concepto de la raza o de la pureza, es un concepto que nos divide, que nos deja o en inferioridad o en superioridad sobre el otro. Sí. Y en el fondo también es la base, ¿cierto?, de lo que nosotros conocemos como el racismo hoy en día. Entonces, este proceso dice que se produce para construir una persona visibilizando diferencias que no son tales. ¿Sí? Y ahí yo voy a tomar nuevamente las palabras del profesor, ¿cierto?, cuando dice que somos personas, o sea, más allá de nuestras diferencias, somos personas, y ese es el merecimiento, ¿cierto?, ese es el respeto que merecemos, es por eso, por esta razón más intrínseca. Y sí valoro el concepto de la oralidad, Marcela, para responder tu pregunta, porque como te decía, mi familia, mientras más relato tenemos de la familia, más podemos ir comentando, ¿cierto?, nuestros recuerdos justamente de nuestra niñez, pues de donde aprendimos a valorar lo que era el campo, la familia, la pertenencia. Así que es súper importante la realidad. Le damos el paso, no sé si Rocío o el profesor Claudio, quien quiera comentar primero. Sí, pero me gustaría que me repitan las preguntas porque no escucho muy bien y tampoco puedo verlas, así como por escrito. Mira, voy a ir colocando en la pantalla, ya como algunas generales que puede tomar también el profesor, Karina, Rocío, cualquiera de ustedes. Dice, ¿cómo dialogamos con la memoria y con el olvido para avanzar? Ya ahí tenemos una pregunta. También hemos estado hablando de el tema de la lengua, ¿ya? Además sabemos que, bueno, se nos comentaba, por ejemplo, nos comentaba un colega en la planificación de esta instancia de diálogo que la enseñanza dentro de la comunidad mapuche quizás no es la misma, por ejemplo, de la pedagogía occidentalizada que tenemos y que se reproduce en las universidades. Yo creo que igual como esta instancia es una instancia de diálogo entre todos estos mundos que nos reúnen, sería bueno también escuchar desde ustedes
cómo la educación puede hacerse cargo de esto y cómo podemos de repente convivir, por ejemplo, nos explicaban algunos colegas que para introducir, por ejemplo, la enseñanza de la lengua mapuche a la escuela, se pedía que las o los educadores hicieran la pedagogía, siendo que no estaba como dentro del paradigma de la enseñanza dentro de la comunidad mapuche, necesariamente, por supuesto, hacer la pedagogía. Entonces, quizás sería bueno profundizar ahí sobre la transmisión del conocimiento en la comunidad mapuche, cómo ocurre, cómo sucede y en qué medida eso es compatible, por ejemplo, con el sistema educacional que tenemos hoy día, o cómo podría encontrar algún asidero para poder también desde ahí hacernos responsables y en qué medida, como nos señalabas tú. ¿Rocío? ¿Yo? Perdón. Sí. Sí, o sea, yo lo que había mencionado anteriormente, yo creo que desde la educación se tienen que reforzar los valores de, por ejemplo, la importancia de la naturaleza, la importancia de la tierra, la importancia de la reciprocidad, tratar de buscar maneras de erradicar el racismo, buscar formas de buscar también maneras de educar a nuestros jóvenes para hacerles entender que el diálogo es sumamente importante, que el pensamiento crítico es súper importante también. ¿Por qué yo digo que es complicado decir filosofía mapuche? Es algo complejo porque, por ejemplo, si nosotros enseñamos nuestra lengua, el mapudungún, en los colegios, por un lado está súper bien, porque va a haber un reconocimiento de nuestra lengua, de nuestra cultura, siendo pueblos indígenas acá en Chile. Pero, por otro lado, también hay gente que hace un mal uso de ese conocimiento. Y eso es lo que yo quiero como destacar en eso, porque, por ejemplo, las comunidades en el Wallmapu, muchos, por ejemplo, de las religiones se han inmiscuido en las comunidades porque han justamente aprendido el mapudungún. Entonces, transcriben sus religiones al mapudungún para meterse, digamos, en las comunidades y de esta manera lograr un enajenamiento de nuestros lamien, de nuestros hermanos, de su propia espiritualidad. Entonces, por eso yo digo que hay que ser un poco cautelosos en este tema de querer ingresar tanto a nuestra espiritualidad mapuche, a nuestro quimun, porque hay mucha gente que ha hecho muy mal uso de eso, desde la represión, el dominio, la violencia, desde la educación también lo pueden quizás hacer, no sé, quién sabe. Entonces yo creo que lo importante, es la protección a nuestra lengua, a nuestro legado ancestral, y lo otro es como el propio proceso personal de autoidentificación de nuestras raíces. Creo que eso es importante. El resto se va dando solo. Cuando el quimun mapuche se abre hacia el che, que es la persona, hacia el mapuche, la persona que quiere indagar en esta espiritualidad, se va a abrir completamente solo, así. No se va a buscar en libros, no se va a buscar en universidades, no va a estar ahí, está acá, en nuestro interior, en nuestra espiritualidad, en nuestra conexión con la tierra, en nuestra conexión con todo, con absolutamente todo. Y yo creo que no es llamarlo fundamentalismo. Creo que el fundamentalismo igual es como súper peligroso en estos temas. El fundamentalismo no nos deja como avanzar, ¿ya? Porque le colocamos como una cierta esencia que no nos deja modificar las cosas, pero sí tenemos que proteger. Yo creo que ese es el mensaje que yo doy ahora. Proteger la cultura, el respeto a los pueblos indígenas. A partir de ahí nosotros podemos educar. Muchísimas gracias. Quería como agregar o redondear, digamos, el mismo. Sí, reforzar igual, como hacer énfasis en lo que tú nos señalas, que sin duda es muy importante. Marce, no sé si quieres sumar algo. Tenemos una pregunta también en el chat para el profesor.
Sí, mira, antes de dar el pase al profesor, tal vez tomar igual dos preguntas que considero que están como conectadas. Víctor Miranda se cae y dice, la filosofía tiene esa carga occidental que se menciona, pero por otro lado, creo que se debe entender como un ejercicio práctico, es decir, el filosofar. En ese sentido, me hace más sentido hablar del filosofar de los pueblos originarios, así también como un diálogo intercultural. Además, no hay una exclusión desde las instituciones a los modos de pensar desde los pueblos originarios. Por tal, no sería pertinente luchar por un espacio desde esa institución, dice Víctor. Aleinad responde, contra eso me rebelo. Y más adelante tenemos una pregunta que va directamente hacia el profesor Miyakura. Dice, usted planteaba en 2017 debemos concretar viejas respuestas invisibilizadas como actos de reparación sobre la destrucción y el silenciamiento de historias y relatos que originalmente se hacían escuchar en zapoteco, mixe, náhuatl, hausa, rapanui, quechua, mapuzungun y cahuéscar. Y la pregunta es, ¿cómo dialogar, construir con un Estado monocultural que sistemáticamente gestiona estas memorias otras y la enseñanza de la historia? Profesor. Le damos el pase, profesor. Pero esto es terrible. No. Es demasiada la responsabilidad. Carlos Miranda, sin duda, usted tiene toda la razón, pero desde un planteamiento intercultural, ¿sí? Lo que tengo que proponer siempre es el diálogo, ¿sí? Y en función de ese diálogo, que requiere condiciones de diálogo, ¿sí? Espero que seamos capaces de darnos cuenta que la institución que tenemos hoy día no propicia la interculturalidad. Entonces, no es muy estratégico confiar que la institucionalidad que hoy tenemos sea la que va a abrir los espacios para ese diálogo intercultural con otros tipos de pensamiento. Y entonces, ¿qué diablos estamos haciendo? Porque tenemos programas de enseñanza de la lengua, espacios de reflexión de profesores de filosofía que están preocupados de aprender del mundo mapuche, de tratar de resolver cómo se combina la filosofía occidental de origen griego con la otra forma de pensamiento. Es que lo único que podría responder es que nos estamos dando cuenta de que lo que hoy tenemos es absolutamente insuficiente. Y se clausura entonces ahí la discusión, ¿no? Es que ahí se abre. Y ahí recupero yo la posibilidad de lo imposible, no como no realizable, sino como el inicio o la frontera de lo que hay que cambiar. La imposibilidad no como fin, la imposibilidad como el medio de descubrir de que lo que hoy poseemos es insuficiente. ¿Sí? Y otra vez, porque está muy relacionado con lo que estoy respondiendo a la pregunta de Verónica. En el actual esquema, en el actual sistema, en la actual lógica de planes, programas de estudio, bases curriculares, la enseñanza de la oralidad y la enseñanza de las lenguas indígenas, tal como hoy aparecen,
No es posible. ¿Sí? Y entonces, ¿cerramos la escuela? Algunos podrán decir que sí. Pero como lo que yo estoy propendiendo es al diálogo intercultural, es decir, lo mejor de lo propio, lo mejor de lo ajeno, lo único que me atrevería a decir es transformémoslas, cambiémoslas. ¿Cuántos de los que hoy día nos acompañan en esta conversación a propósito del estallido social levantaron un cartel diciendo la escuela que tenemos no nos satisface? La enseñanza que hoy día impartimos no nos satisface. Lo que aprendemos hoy día no nos satisface. Algunos de ustedes podrán decir, es que por algo tenemos que comenzar. Y comenzamos pidiendo una nueva constitución. Pero eso será. Y como no quiero repetir la añeja costumbre de llegar tarde, porque los indios siempre llegamos tarde, es que quiero aprovechar la instancia de abrir la posibilidad del cambio en función de decir, la escuela y la educación que hoy tenemos es insuficiente. Y como es insuficiente, mientras no la cambiemos, lo único que va a resultar de esa asamblea constituyente es algo muy parecido a lo que hoy tenemos. Y eso es insuficiente. Muchas gracias, profesor. Me gustaría profundizar lo que usted señala y devolverle un poco la reflexión a usted y también a Karina y a Rocío, y a partir de esto mismo, ¿cierto? De la necesidad de reflexionar en miras a un proceso constituyente futuro, que todas esperamos que así sea. ¿Cómo sería un país? ¿Cómo sería una escuela? ¿Qué necesitamos para tener un país, por ejemplo, en el cual el racismo no sea posible? Profesor, le tiro la pelota a usted primero, luego a nuestra invitada. Más instancias como esta, necesitamos dialogar más. Y después veremos qué sigue después. Lo primero es el diálogo. Después veremos cómo llegamos a acuerdos. Pero mientras no dialoguemos más, no sabemos qué es lo que vamos a acordar. Muchísimas gracias, profesor. Karina. Coincido con el profesor Miyakura. Creo hace unos días también participaba como oyente de una conversación que decía que las humanidades piensan el Gualmapu, y fíjate que la palabra diálogo viene sonando, viene dando vueltas, ¿cierto?, en el sentido del diálogo intercultural. Lo comentábamos ayer, disculpen que sea tan reiterativa con la familia, pero creo que es fundamental comentarlo. Cómo, por ejemplo, cada uno de nosotros va haciendo diálogo en sus distintos entornos, más allá de lo que pueda hacer yo como profesora o lo que pueda hacer cada uno de nosotros como profesional, ¿cierto? En nuestro entorno profesional o en nuestro entorno de vida, ¿cómo podemos nosotros ir comentando esto? ¿Cómo podemos ir dialogándolo? ¿Cómo podemos escuchar al hermano mapuche, como dice Rocío, ¿cierto?, a nuestros lamien? ¿Cómo podemos escucharlos a ellos? ¿Qué nos dicen ellos también? ¿Sí? Así, a manera de anécdota, te cuento que el otro día comentábamos, ¿cierto?, el concepto de la felicidad de Aristóteles con los niños. Apareció por ahí, entonces le decía a los chiquillos, ¿y cómo pensará la felicidad, por ejemplo, el mapuche? Que es un concepto que puede pensar el mapuche efectivamente, y desde dónde va a tomar estos atributos que Aristóteles le da, ¿cierto?, a lo que significa la plenitud de la felicidad. Entonces, pensemos también, ¿cierto?, que nosotros estamos posicionados en un lugar
en un territorio, y en ese territorio es donde nosotros tenemos que prestarnos a este diálogo, un diálogo de tolerancia, un diálogo de comprensión, un diálogo de respeto, como dice Rocío, ¿cierto? Y de valoración también por el otro, de valoración por aquel que piensa distinto a mí, por aquel que levanta la bandera, por aquel que alza la voz. Me parece fundamental el respeto, un diálogo de respeto, un diálogo de tolerancia, y asumir que estamos en una crisis social. No podemos seguir vendándonos los ojos. Viene un proceso importante, ¿cierto?, ahora fin de año, y también tenemos que estar convencidos de que a partir de nuestras acciones como ciudadanos, como parte de este estado en el que estamos viviendo, ¿cierto?, también podemos conseguir acciones concretas, en el fondo, para con pequeños. Yo sumo, ¿cierto? Y vamos a conseguir ser muchos más. Yo creo que ahí es importante darnos cuenta de que sí estamos en una crisis social y de que sí tenemos que hacernos cargos también de nuestras propias convicciones y de nuestras propias acciones por lo mismo. Rocío. Estás con mute, espera. Ahí te lo doy. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Ya, lo que decía era que es súper importante poner atención también en abrir conciencia desde pequeños. Hay una filosofía que es filosofía para niños, que justamente es para que los niños generen su propio pensamiento crítico, sus propias opiniones, y creo que es importante que la sociedad completa tenga acceso a esto también, que sean niños que se van a cuestionar cosas, que van a generar sus propias opiniones, que van a tener una postura política, que van a tener formación ciudadana, como se le llama ahora. Creo que es súper importante en ese sentido, y empezar a dialogar, a decir las cosas como son, a no esconder la historia. Creo que la historia ya se ha maquillado tanto que ya el maquillaje ya no da para más. Creo que es importante decir las cosas como son. Creo que en ese sentido la filosofía que nos ayuda con su metodología de generar pensamiento crítico, creo que tiene que seguir, digamos, en esa línea, pero sí también tiene que enfocarse, digamos, en el respeto a la diversidad, en el respeto a los pueblos indígenas, en el respeto hacia el otro, en la empatía, en cómo nosotros podemos hacer algo en colectivo, abolir un poco este individualismo también, que estamos tan internalizados, digamos, en esta sociedad, y que creo que justamente ese individualismo no nos ha llevado a absolutamente nada. Y bueno, siendo mapuche, yo creo que tenemos nosotros que seguir con nuestra lucha, tenemos que seguir con la lucha por el respeto, por todos los años de represión que hemos tenido, por toda la violencia y por todo eso. Yo creo que es fundamental que toda una sociedad, de cierta forma, a partir de esta crisis social, se destruya y se vuelva a construir algo mucho mejor entre todos. Y sobre todo desde lo humano. Creo que nos falta mucho eso. La humanidad, el valor por los derechos humanos, la importancia del otro, ver también el tema, por ejemplo, de la violencia hacia la mujer, que ha estado muy fuerte también. Recordemos que la mitad de los filósofos son misóginos, o sea, tenemos que reestructurar la educación, tenemos que reestructurarla, o sea, algo se está avalando ahí en silencio que estamos viendo ahora las consecuencias. Entonces yo creo que es sumamente urgente hacer esta deconstrucción, finalmente. Súper, gracias, Rocío. Bueno, como estamos también un poco con el tiempo, son muchas las cosas que podríamos seguir conversando, y tal vez, como algunos están pidiendo ahí en el chat, va a ser bueno que pudiéramos continuar este tipo de diálogo, ¿eh? Ahí tenemos que
evaluarlo y verlo. Yo creo que es muy necesario. Queremos entonces ahora darles la posibilidad de una última reflexión, tal vez acerca de algún tema que a ustedes les haya quedado dando vuelta o que quisieran enfatizar. Pero también, no sé, me gustaría lanzar una pregunta, bueno, si quieren pueden contestar esa pregunta también, relacionada justamente con el tema del diálogo, porque estamos hablando, claro, sabemos lo importante que es, las condiciones que son necesarias para que un verdadero diálogo sea efectivo y se cree. Sin embargo, mi duda por lo menos es cómo nosotros podemos establecer o llevar adelante un diálogo cuando hay una situación de desigualdad, o sea, porque, bueno, sabemos, enseñamos y estudiamos, ¿no es cierto?, estas condiciones de una comunidad ideal de habla de la que habla Habermas, por ejemplo, u otros autores de argumentación, quienes sostienen que para que exista un verdadero diálogo no tiene que haber relaciones de jerarquía, y sin embargo aquí estamos viendo que siempre hay un pueblo, ¿no es cierto?, que es oprimido, que tiene ese trauma, que decía el profesor, está en una situación de desigualdad. Siempre cuando es la institucionalidad la que está invitando al diálogo, no es un verdadero diálogo. Entonces hay esas jerarquías, esas relaciones de poder, que impiden la naturalidad o el verdadero encuentro, el verdadero diálogo. No sé si pueden referirse a este tema o, como les decía, señalar alguna reflexión final, porque ya queremos ir cerrando esta conversación. No sé, Karina. Pero tenemos. ¿Sí? No te decía que no queremos, pero tenemos. Sí. Marce, ahí se nos cayó Rocío. Pero Rocío. A Karina, ¿sí? Mientras vuelve Rocío. Sí, a ver, me gustaría cerrar en el fondo y planteando respecto a la última inquietud de Marcela, recordar, leyendo a los historiadores mapuches, sobre todo, ¿cierto? Se rescata mucho el diálogo del pueblo mapuche. Hoy, sin ir más lejos, ¿cierto? En Curacautín hay un trabún convocado por los pueblos pehuenches de Lonquimay, que están en este momento en Curacautín, en un trabún, en un parlamento, ¿cierto?, dialogando, conversando, transmitiendo información ancestral, transmitiendo también mucha energía también para las familias, por ejemplo, de los presos políticos mapuche que en este momento están pidiendo, ¿cierto?, se respeten los acuerdos que el Estado ha firmado. Bueno, están pidiendo libertad, ¿cierto?, ni que se conmuten las penas, están pidiendo que se respeten los acuerdos firmados. Entonces eso es importante recalcarlo. Yo quiero cerrar con algunas palabras, así como las mencioné dentro de mi relato, me llevo la palabra memoria, la memoria de la oralidad, la voy a hacer propia y voy a tratar de hacerlo primero como mujer, luego como mamá, ¿cierto?, y también hacerme cargo de eso como profesora. Creo que es importante valorar el diálogo y dentro del diálogo, el diálogo intercultural, el abrirnos a este tipo de conversaciones, porque hay espacios demasiado cerrados, hay espacios en los que el Huetripanto ni siquiera se considera una celebración, ¿cierto?, digna de destacar dentro del año escolar lectivo, por ejemplo, para ciertos tipos de colegio. Reflexionar también sobre lo plurinacional, ¿sí? ¿Qué significa este Estado plurinacional? Y junto con reflexionar, perderle también el miedo a lo que significa lo plurinacional. Yo creo que es un conflicto que tenemos, ¿cierto?, como Estado chileno, de decir, bueno, ¿qué pasa si hay un pueblo más dentro y si reconocemos y le damos autodeterminación a este otro pueblo? Yo creo que eso es importante. Y rescatar siempre de la sabiduría ancestral, ¿cierto? Rescatar aquello que es valioso del pueblo mapuche y, como decía Rocío también, ser capaces de esta autodefinición. Y tenerle miedo, ¿cierto?, a encontrarse con mapuches en la ciudad, mapuches que no tenemos el trarilonco, que no llevamos el cupán, pero que sí somos mapuches y que sí nos sentimos mapuches. Tampoco, no, eso. Gracias. Gracias, Karina. Muchísimas gracias. ¿Profesor? Sí.
Respondiendo un poco a la interpelación de Marcela, es que justamente por lo que dice usted, o por lo que se ha dado cuenta usted, es que la única posibilidad es el diálogo, porque antes que el diálogo están las condiciones del diálogo. Y si usted ha descubierto que en esas condiciones del diálogo existe la desigualdad, pues bien, resolvámosla. Pero si no nos damos cuenta de esas desigualdades, ¿cómo vamos a poder convocar el diálogo? ¿Sí? El diálogo no es el acto de encontrarse solo con el otro. El diálogo es la instancia en que yo me reconozco en el otro y me reconozco en mi igualdad. Yo estoy anotando lo que dijo el profesor. Sí. Sí, por eso. Gracias. Yo también estaba, bueno, anotando y sirviendo un matecito. Estamos mateando aquí a la distancia. Veo a Karina también con su mate por ahí, así que estamos compartiendo también este encuentro. Así que muy significativo lo que nos menciona el profesor. No sé si está Rocío por ahí, parece que cayó un momento. Vamos a ver si alcanza a volver para despedirse. Ahí está Rocío. Está entrando nuevamente, la voy a añadir. Rocío, estábamos como en reflexiones al cierre para el espacio. Voy a sacar un poco mi cámara, ¿se escucha? No hay problema. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, con respecto al diálogo, yo creo que es algo sumamente importante, que justamente la sociedad está haciendo este ejercicio, para conversar, digamos, por este medio o por otro, por teléfono, no sé. Creo que es sumamente importante el diálogo porque eso nos permite también saber. Perdimos un segundo a Rocío. Rocío, no sé si nos escuchas. Si nos escuchas, puedes intentar volver a entrar mientras cerramos, mientras vamos resumiendo algunas ideas que se han dicho el día de hoy. Tenemos varios comentarios de agradecimiento, los estoy poniendo en pantalla para que los puedan ver también. Bueno, como mencionaba el profesor también, la justicia del principio, dijo en un momento, y pareciera ser que el camino está largo y estamos recién empezando, ¿cierto? Pero está bueno saber al menos en qué punto nos encontramos. Me quedo también con otra frase que mencionó en un momento, que desde que el otro me mira, yo soy responsable de su responsabilidad. Creo que es algo muy significativo que nos interpela profundamente en el momento que estamos viviendo, hacernos cargo de generar las condiciones posibles para que este diálogo sea en igualdad. Yo me preguntaba mientras hablaba el profesor incluso si alguna vez hemos dialogado en este país, entendiendo que el diálogo, que el verdadero diálogo es con la diferencia, no es entre iguales. Entonces podríamos preguntarnos incluso si alguna vez hemos dialogado o hasta cuándo esperamos. Deberíamos comenzar a dialogar, ¿cierto? Pareciera ser que solo en esa medida y como condición para eso es necesario el reconocimiento del otro, de la otra, como un igual. Sin ese reconocimiento no puede haber diálogo. Es un reconocimiento que, como se mencionó acá en un comienzo, pasa por no querer
invadir o cambiar, interferir la diferencia del otro, reconocerlo y validarlo en su diferencia. Y recién ahí como que vamos a estar llegando, ¿cierto?, a la posibilidad de hacer justicia para pasar luego a la reconciliación, que es algo que parece que nos hace tanta falta como país, con un proceso que nunca hemos tenido, un proceso de reconciliación que nos permita empezar a construir algo en conjunto. Entonces, nada más que agradecer a todos, a todas. Creo que Rocío está ahí, no sé si nos está escuchando. Si quiere mencionar algo, está por ahí. Rocío, si nos escuchas, puedes mencionar algo en este momento. Si no, igualmente le agradecemos a ella, agradecemos a Karina, agradecemos a Claudio, que para que lo sepan también como al aire, no demoraron nada en contestar los correos, las invitaciones y decir sí, no hay ningún problema, aquí estamos, y esa disposición se agradece. Así que nada más que podamos añadir que hacerlos parte de ese agradecimiento y gracias a ustedes por hacernos parte también y permitirnos empezar a asumir esta responsabilidad. Así que muchísimas gracias desde la red de profesores y profesoras de filosofía, y ojalá podamos repetir este espacio alguna vez, quizás con más acuerdos en el futuro y más humanidad, siempre, que es lo que se necesita. Así que nada más, finalizar y agradecer a todos quienes estuvieron mirando. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Muchísimas, muchísimas gracias.